Hay gente de Italia, de España, de Francia, de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia, Austria, Suiza. Y este es el índice. ¿Qué laboratorios estudiaron los señores? No hay ningún país latinoamericano. No. Entre las empresas evaluadas se encuentran Abbott, AstraZeneca, Admiral Prodpharma, Bayer, y bueno, Boehringer, Ingelheim, Bristol, Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Lilly, Lundbeck, Menarini, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo, una cosa a ver, Niocomet, Nortis, algo así, Orion Pharmaca, ahí tampoco no se ve, ahí están los señores Roche, Sanofi, Aventis, Schering, es decir, la mayoría los conocemos, ¿no? Sí. Ninguno de estos señores prácticamente cumple en absoluto con ninguna de las normas de responsabilidad social empresarial. Eso es lo que en definitiva demuestra el informe. Después lo pueden leer ustedes en detalle. Todos los derechos del consumidor. Les recomiendo que lo puedan ver, el trabajo muy interesante. Volvemos a Piaget. ¿Qué más? Problema con la luz ahí. No, lo que vamos a tener que hacer es hacer al inverso ahora, claro. Pues ya solo se fue hacia allá. ¿Lo podéis correr un poquito? A ver, más allá. Un poco más todavía. Más. Otro poco más. Ahí está, es suficiente. Disculpe la molestia. Entonces, la tarea de introducir la posibilidad de racionalidad en el uso de los fármacos o de cualquier técnica es cobrar conciencia de la operación que hacemos. Y eso es hacerla pasar del plano de la acción al del lenguaje. Es pues reinventarla con la imaginación para poder expresarla en palabras. Un proceso complicado. En lo referido al razonamiento, cobrar conciencia de las operaciones supone que se rehagan mentalmente las experiencias que se hayan podido hacer efectivamente. Cuesta comprender que una parte o una fracción sea necesariamente con respecto a un todo. Ese es un problema muy serio. Es decir, cada vez que nosotros tenemos que pensar en un fármaco, tenemos que pensar toda la farmacología. Y si aplicamos luego el fármaco, tenemos que pensar en toda la biología. Ahora, todo eso es muy difícil, obviamente. De ese sujeto en particular. Y de particular y en general. Lo cual lo hace muy buena tu pregunta, doblemente difícil. No, porque yo estaba pensando en esta noción bastante nueva que aparece ahora de, en lugar de síntoma, de etioma, ¿sí? De etiología, de etiología, síntoma, oma sería la parte final. Etioma como la implicancia del origen de los síntomas a partir de toda la estructura del sujeto.
Es decir, en realidad, la forma en que funcionamos nosotros habitualmente como médicos, ni siquiera, esa es mi hipótesis, nosotros tenemos pensando en términos de síntomas. No hablemos ni de síndrome ni de enfermedades. ¿Por qué? Porque el concepto semiótico de síntoma implica siempre una relación. Es decir, si A es síntoma de B, es porque B está relacionado con A y A está relacionado con B, aunque no sea causalmente. ¿Me explicó? Pero cuando se aplica una medicación de este tipo, y en general cualquier medicación habitualmente de manera irracional, no se piensa en la relación. Por lo tanto, tampoco se está pensando en términos de síntomas. No hablemos ni siquiera de la fisiopatogenia o de la psicogenia, sino en pensar en términos de síndrome, por lo menos. Es decir, de conjuntos. ¿Comprenden? Entonces, ni siquiera, esa sería una hipótesis, se puede pensar en sentido de síntoma, en cómo el síntoma es entendido hoy por la semiótica. Es decir, el síntoma, como todo signo, el síntoma es un tipo especial de síntoma, es siempre una relación. Humberto Eco dice, el signo es algo que está en lugar de algo. ¿Podría decirse metafóricamente que hoy se piensa en un nomenclador? Más o menos, claro, porque nomenclador son nombres, correcto, muy correcto. Se piensa en nombres, ¿eh? El DSM-4 también. Un ejemplo, un nomenclador. El DSM-4 es el ejemplo más claro de todo eso. No por casualidad a los médicos psiquiatras habitualmente le presentan los medicamentos y la aplicación al esquema del DSM-4. Son correlativos, son solidarios, digamos, uno de otro. Vamos ahora a la incapacidad para la lógica de las relaciones y el estrechez del campo de atención. Tenemos que diferenciar el juicio de relación con el juicio predicativo. Vamos a ver de qué se trata eso, porque lo contrario de esto no lo podríamos entender. En realidad lo que va a ocurrir es que la forma irracional se va a guiar por el juicio predicativo. Si nosotros estamos tan habituados a pensar de un punto de vista individual y tan incapaz de cobrarse en el de los demás y darnos cuenta del pensamiento de los demás, que relaciones tan simples como los de hermano o hermana generan toda clase de dificultades, al menos en el plano verbal. Por ejemplo, en un cierto nivel, el niño no puede comprender de que si otro hermano de él es hermano del otro. Porque ser hermano se ve en términos de predicado y no, es decir, hermano es el que tiene un hermano, punto, es un predicado de hermano, ¿está? Pero no el que está en relación con él mismo como hermano. Entonces no puede captar la relación que existe entre él como hermano y el otro como hermano, no puede, son diferentes. Entonces generan toda clase de dificultades en el plano verbal. El niño tiende a deformar los juicios de relación que se le proponen y a sentirlos todos al tipo más simple de juicio predicativo. Ejemplo, en el caso de los fármacos. ¿Por qué no está incluido en todo esto la clase benzodiazepina? Porque lo que tiene que estar incluido es el predicado ribotril, es decir, la benzodiazepina se hace en definitiva ribotril. Lo que tiene que conocer el médico es que existe el ribotril, no que existe una benzodiazepina. Se predica la benzodiazepina que es un ribotril y no un fármaco que está en relación con todas las benzodiazepinas, con todos los fármacos y con todos los no fármacos. Por eso se dice, por ejemplo, el ribotril. Cuando Claro. decimos antes los nombres. Claro. Yo estoy haciendo una presentación muy somera y rápida, ¿no? Porque en realidad es más complejo y si ustedes estudian el libro de Piaget, van a tener oportunidad de encontrar ejemplos que le van a esclarecer muchos conceptos que yo estoy presentando acá que son bastante complejos. Entonces, dice Piaget, el fenómeno consiste en lo que se podría llamar
una ilusión de punto de vista. Si en realidad no es un punto de vista, sino una ilusión. Así parece darse la progresión. Punto de vista propio, punto de vista de los demás, punto de vista de los objetos o de juicio-relación. Esa es la progresión del tipo de razonamiento. Es decir, mientras más nos aproximamos al primer punto, más irracional es el razonamiento y el juicio, y mientras nos aproximamos al último, más racional va a ser. Bueno, una explicación de esta cuestión del juicio predicativo para Piaget es la estrechez del campo atencional. Y esto lo podemos relacionar con lo que decíamos de la guardia. Un sujeto en esas condiciones reduce notablemente su capacidad de atención, prácticamente dormido. Mientras más se reduce el campo de la atención, más se amplía el de la acción. Mientras más se amplía el campo de la acción, más estamos ligados a la lógica de la acción y no a la del pensamiento. Ergo el uso es más irracional. Lo cual no quiere decir que alguien en guardia salga algún ser humano, eso también ocurre, ¿no? Pero como tendencia al funcionamiento. Y además, podríamos hacer guardias, pero bien dormidos, ¿no? Sí, guardias de 6 horas. ¿Por qué no? Eso se puede hacer. ¿Qué obligación es hacer la 24? Es una cuestión de índole económica, por un lado, pero para la economía no laboratorio, por el otro lado. Ganar más dinero. El egocentrismo, dice Piaget, tiene una influencia profunda sobre este esquematismo de la atención. Usted va viendo cómo va relacionando un concepto con el otro. Es decir, mientras más centrado en sí mismo el sujeto, la atención hacia afuera es menor, decae totalmente. ¿Comprende? Por lo tanto, yo voy a registrar menos cantidad de fenómenos que le acontecen al sujeto, menos cantidad de síntomas, menos cantidad de síndromes. Se va estrechando el campo de la atención y ¿qué queda? Y no duerme. Clonazepam, midazolam, Valium, alprazolam. ¿Comprenden cómo es el proceso? Ustedes vayan a cualquier geriátrico, cualquier sanatorio, clínica, hospital y pregunten qué dan de noche. Miren cómo es el tema. Somnit. Ahora, Somnit es un heredero de las benzodiazepinas. Cuando se les puso espeso el tema con la benzodiazepina, como antes decía con los barbitúricos, sacaron el Somnit. Y ahora muchos colegas creen que el Somnit no produce lo que produce la benzodiazepina. Es el cuento de siempre. Es el mismo tipo de razonamiento y racional. Es un depresor central, actúa a nivel de los mismos receptores, entonces ¿por qué no va a servir? Le cambian el nombre y modifican un poco la molécula. ¿Entienden el truco de siempre? No busca la relación intrínseca de las cosas, la relación intrínseca de estas cosas o de las cosas entre sí. Por el mismo hecho de que las cosas no son consideradas en sus relaciones internas, sino siempre todas, como la percepción inmediata, las presenta son o bien amalgamadas confusamente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Está ansioso, no duerme. Ahí se amalgama un síndrome mucho más complejo, ¿comprende? Y más aún si vamos a la fisiopatogenia. ¿Por qué no duerme? Porque está en abstinencia del tabaco, está en abstinencia del alcohol, está en abstinencia de la benzodiazepina, porque tiene una polifarmacia, está intoxicado y tiene un síndrome de excitación, porque así no tuviera todo esto, supongamos, se trata de un trastorno bipolar, de un trastorno esquizofrénico, de un trastorno de angustia, como se lo llama hoy trastorno. No hace falta todo eso. Con tal que no duerma, la droga no se sabe cuál es. ¿Por qué? Porque es amalgamado confusamente. Eso es sincretismo. O bien considerada una a una de un modo fragmentario, pero sin síntesis. Entonces, le duele el cuello, un mío relajante. No duerme, entonces midazolam. Me duele la cabeza. Porque mío relajante, ¿cuál hay que darle? Y hay que darle ribotril, el pasado son muy relajantes. Pero para dormir mejor el midazolam. ¿Por qué? Porque es hipnótico. Si todas las benzodiazepinas son hipnóticos, mío relajante, todo. Pero el midazolam es dormicum. Con esto me duermo. Y el flunitrazepam es rohypnol. ¿Cómo no se va a dormir con esos nombres?
¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que saber los nombres comerciales, no sepan el nombre de la clase. Fragmentos. ¿Comprenden cómo opera? Término psicoanalítico con objetos parciales. Dispersan pues los datos sin sintetizarlos. Recuerden lo que ya decía en la unidad. La atención en este caso es múltiple. Atiende a distintas cosas sin poder sintetizar, sin poder concentrarse. Vamos entonces, llegamos con esto a la incapacidad sintética y a la justaposición. Justaposición de órganos sin jerarquía. Es decir, por eso nosotros en medicina, en anatomía y también en histología, vos te recordarás, Clarice, estudiamos siempre el sistema nervioso en esas dos materias al final, no al principio. Que no hay jerarquía. ¿Cuál es el sistema más complejo que tenemos los seres humanos? El sistema nervioso. Ahora, el sistema endocrino también, el sistema inmunológico también, pero el más complejo de todos los complejos es este, el último que estudiamos y el que menos sabemos. Psiquiatría en Córdoba dura 4 semanas. Todavía. En Buenos Aires no, Mendoza no, en Río Negro tampoco, en Tucumán tampoco, en Córdoba dura 4 semanas. En la docta. Neurología, yo lo estudié 2 meses, no sé ustedes cuánto estudian, 1 mes. Sistema nervioso, entonces medicina, fuera. En psicología, sí tenemos neurofisiología, psicofisiología, pero el problema después no tuvimos la relación de eso con los fármacos. En algunas carreras ahora se está insinuando, ustedes tuvieron algo de psicofarmacología. Yo tuve correlaciones médicas. Correlaciones médicas. ¿Ustedes? No. Yo tuve psicofarmacología, pero como optativa. Optativa, en Córdoba también estaba como optativa. He visto cómo tenés un libro ahí, Sí. Psicofarmacología para psicólogos, psicólogos. sí. Es bastante nuevo eso, porque no existía. Entonces, la estrechez del campo de atención y este esquematismo atencional tiene otras consecuencias. Explican la incapacidad sintética, que por ejemplo se observa ya en los primeros dibujos infantiles. Así que es un tema que nos afecta ya de pequeño, ¿no? Y eso explica la dificultad para hacer interferir las clases lógicas, porque las clases están separadas, no interactúan. Entonces, ergo, si tiene contractura, ni relajante. No duerme, hipnótico. Pero la interacción de esas dos clases con benzodiazepina no está. Por ejemplo, ¿comprenden? Tiene dolor de cabeza, analgésico. Se golpea, está inflamado, antiinflamatorio. Pero tiene gastritis. Entonces, ¿cómo le dicen? Meprazol. O meprazol o cualquier otro, pantoprazol. Y digestión pesada. La vesícula, y hay espasmo, hay un antiespasmódico. Pero tiene taquicardia y tiene alguna arritmia. Entonces, como no hay interferencia de ninguna de esas clases, no hay posibilidad de pensar en las interacciones. Entonces, por eso se pueden dar tanto. ¿Comprende? Y se juxtaponen. Están juxtapuestos. No hay que pensar en las interacciones. Uno sobre el otro y no interactúan. Si nosotros no sabemos en la medicina, por suerte, en la farmacología, cómo funciona un fármaco, ¿cómo vamos a saber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más fármacos cómo interactúan? El ejemplo lo va a decir, lo puedo contar. Ya vamos a ver si después les muestro un caso de una anciana, una mujer de 80, 80 años que tenía como 15 fármacos. Eso implica la incomprensión de las relaciones partitivas y las relaciones entre las partes. Todos estos fenómenos en el plano verbal los podemos reunir bajo el término general de fenómenos de juxtaposición. Es decir, en lugar de una indicación, una aplicación que tenga en vista la unidad y el conjunto y cómo las partes pertenecen al conjunto, se juxtaponen absolutamente todo. Se juxtaponen órganos, funciones, fármacos, ¿comprenden? Sería esto.
Están todos en el mismo nivel. Claro. Pero vean, es como si esto es de ansiolítico, aparece el Madhopara. Yo le expliqué el por qué, pero fíjense hasta dónde cuidan el detalle de hacer aparecer el Madhopara ahí. Porque teóricamente no pertenece a esta clase, pero es como si lo hubieran incluido en esta clase. Ahora, toda esta clase es la clase de Ribotril. ¿Comprende lo que hacen? Si las cosas son percibidas bajo su apariencia inmediata, sin orden ni organización, cuando todo nuestro organismo, todo el funcionamiento mental es una organización extraordinaria. Entonces nosotros siempre que tenemos que estudiar nuestro funcionamiento corporal o mental o social, tenemos que estudiar en función de ese orden y esa organización. Si durante el ejercicio de la atención racional son debidas una a una y no consideradas en haces, este pensamiento yuxtapondrá las cosas y los acontecimientos sin ser capaz de sintetizar. Esa incapacidad sintética subsiste durante mucho tiempo en el pensamiento, al menos si extendemos este concepto a todos los fenómenos similares que designamos con el nombre de fenómenos de yuxtaposición. Este razonamiento denota una tendencia a yuxtaponer las clases lógicas o las proposiciones, más que a descubrir su jerarquía exacta. No hay ningún tipo de jerarquía. Ojo, esto también ocurre en el campo de la enfermería, o en el campo de la fisioterapia, o en el campo de la psicología. Es decir, comenzó a aparecer en el campo de la psicología, por ejemplo, con una buena intención, diría yo, el concepto de psicoterapia integrativa. Pero en realidad en la práctica lo que fue ocurriendo es que se fue yuxtaponiendo, haciendo mezcla. Nosotros lo observamos hoy en día en la práctica psicológica. Un poco de una técnica, otro poco de otro, otro poco de otro, otro poco de otro, sin diferenciación, ¿comprenden? Es un poco este medicamento, otro poco de otro, otro poco de otro. El mismo concepto. ¿Por qué? Porque en el fondo puede estar el mismo problema, la yuxtaposición de las clases o las proposiciones, sin poder captar cuál es la jerarquía. Ejemplo, si yo trabajo cognitivamente, ¿en qué tipo de fenómenos psicológicos puedo yo hacer o con qué tipo puedo hacer yo corresponder las técnicas cognitivas? El razonamiento, las conexiones. Por ejemplo, pero tiene el mismo nivel que las clases sistémicas. ¿Me explico? Es decir, no, si en el sistema uno incluye, por ejemplo, el sistema familiar o más el sistema familiar y extrafamiliar inmediato, la clase de la cognición como clase de un individuo queda incluida en un subsistema de ese sistema. Y si yo incluyo la clase de los fenómenos del inconsciente, esa clase tiene la misma jerarquía que los de la conciencia y que la del sistema familiar. No, yo tengo que establecer cuáles son las jerarquías. Pero para eso se van estableciendo prioridades, se van estableciendo pautas de trabajo, Lógico. de función, lógicas. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Cuando el pensamiento ya está puesto, no ocurre eso. Entonces, si yo soy psicoanalista, tengo que hacer psicoanálisis. Si soy cognitivista, tengo que hacer. Si soy sistémico, tengo que. Si soy ribotrilista, tengo que dar ribotril. Y así sucesivamente. Obviamente que el aparato que tienen montado los laboratorios supera largamente al aparato que tienen montado las asociaciones, los colegios, las corrientes. ¿Me explico? Por lo tanto, son mucho más eficaces para uniformar el pensamiento. Entonces no hay ningún tipo de jerarquía. Bueno, esto puede ejemplificarse, y acá entramos en un problema mucho más complejo, que es el tema de la multiplicación y la adición lógica. Esta falta de jerarquía va a implicar que en este tipo de pensamiento no se puede multiplicar lógicamente, no matemáticamente, y adicionar lógicamente. Veamos el siguiente tema. Si este animal tiene orejas largas, ¿es una mula o un burro? Si este animal tiene cola gruesa, ¿es una mula o un caballo? Pues bien, este animal tiene largas orejas y una cola gruesa. ¿Qué es? ¿Están todos de acuerdo?
¿De una mula? La mula es una mezcla. ¿Eh? La mula que es la mezcla. Sí, es un animal que tiene larga oreja y una cola gruesa. ¿Eh? Bueno, un niño no puede llegar a ese tipo de razonamiento. En lugar de encontrar la interferencia exacta de las dos clases y decir que el animal de las dos clases y decir que el animal buscado es una mula, se adicionan las condiciones y yuxtaponen las clases en lugar de excluir como convendría. Es un ejemplo de la yuxtaposición. Llegan al resultado que el animal puede ser tanto un asno como, hay una repetición, como una mula. Ahí está yuxtapuesto, ¿se dan cuenta? Este razonamiento considera en primer lugar la existencia de las largas orejas y concluye hasta ahí. Y concluye que el animal es un asno o una mula. Y punto, no sigue, no relaciona. Luego considera la existencia de la cola gruesa. Lo que yo le decía recién, se considera que este sujeto no duerme. Luego que le duele la panza, luego... Pero no se relaciona. No considera más una variable al mismo tiempo, digamos. Claro. Y además, se considera que ese sujeto es un sujeto que tiene una cierta fisiología, pero no, por ejemplo, que esa fisiología implica la mecánica, en el sentido de física, y que incluye la dinámica, en el sentido de física, y que incluye la vida psíquica, supongamos que incluye el pensamiento y el sentimiento. Entonces, si incluye la mecánica, ¿por qué no trae un fisioterapeuta que le reduzca la contractura? Y si incluye la vida psíquica y el sujeto puede pensar y tener sentimiento y sentir, ¿por qué no le enseña una técnica de relajación? Porque no existe un pensamiento. Por el problema de que no existen las relaciones y porque no existen las clases. Pregunta, ¿alguno de ustedes como psicólogo le enseñaron en el transcurso de la carrera una técnica de relajación? ¿Sí? ¿Cuál? ¿La RMP? No, de psicológica, o sea, de tipo en terapia corporal. Sí, pero te enseñaron cómo se hace la técnica, cómo la Y sabes tipo hacer. técnicas de relajación así con imaginería, como Está bien, relajando el pero la cuerpo. aprendiste. Sí. Vos la sabés hacer la técnica. Cuando terminaste la carrera la sabías hacer. Bueno, a mí nunca. No me enseñaron, yo no aprendí ninguna técnica de relajación a lo largo de mi carrera. ¿Ustedes? Yo en la carrera no. Después hice un par de cursos, digamos, en la escuela de Pichón Rivier. Ajá. Y ahí sí, digamos. ¿Aprendiste algo? ¿Y vos, Inés? Yo sí, porque En la carrera en la carrera sí tenía psicodrama y tenía hice el posgrado en terapia pero gestáltica. en pregrado yo digo. En la carrera tenía En técnicas psicodrama. psicodramáticas. Y ahí te enseñaron Sí, dentro técnicas técnicas de técnicas de relajación. relajación. Después del En posgrado, Córdoba gestáltica. sigue siendo habitualmente así, no se enseña técnica de relajación. Es decir, de acuerdo a lo que yo puedo captar, la mayor parte de los psicólogos argentinos no conoce, no solamente conceptualmente, sino prácticamente no está en condiciones de aplicar una técnica de relajación. Esa es la impresión que yo tengo. Sí. No Creo sé que si es una de hecho nunca la cuestión apliqué. ¿Eh? De hecho nunca trabajé con técnicas de Ah, está. relajación con mis pacientes. ¿Cómo? Yo creo que es una cuestión de corriente de formación. Exacto. Como que, o sea, en la escuela en La Plata no estaría bien visto, capaz. Exactamente. En Córdoba tampoco. Es más, Córdoba tampoco. nosotros optamos por ir a la escuela de Pichón Rivier a hacer un par de cosas y aprendimos algunas técnicas y eso, pero fue una elección completamente personal y muy no visto con mucho agrado dentro de la carrera, digamos, ¿no? Porque Exacto. como que, ¿Qué hora ¿qué tiene? están haciendo, chicos? Claro, sí, de hecho. Las técnicas estáticas son 7:30. ¿Eh? son muy de contacto físico también. 7:30. No, Sí. pasado. Entonces vamos a hacer una pausa. Trabajo mucho con técnicas Pichón Rivier. Sí. Entonces, muchas técnicas. Entonces, White tiene un ejemplo de cómo eso es aprovechado por Roche. Es decir, ya no es por acción nuestra como psicólogos, sino por omisión en nuestra formación, entonces un miedo relajante. Es decir, el hecho de que nosotros no estemos en condiciones de poder ofrecer de manera inmediata una técnica de relajación es abrir el camino directo para que el médico sí
puede indicar un relajante muscular, como pasa no solamente con los traumatólogos, pasa en general con todos los médicos. ¿Hacemos una pausa? Disculpe, esto que mencionaba en el primer módulo, ¿no? La apertura es a otro espacio, pero no de la misma disciplina. Esta cuestión de incorporar la educación física como condición casi sine qua non. Exacto. Es bárbaro. Bueno, vamos a alternar con algunos casos, porque si no, Piaget es muy arduo. Pero ahora pasemos de este nivel de abstracción, pasemos a la práctica nuevamente concreta, porque podríamos pensar el caso que yo le presenté de la señora que estamos considerando del primer módulo, con toda esa cantidad de medicamentos que le indicaron, puede ser una excepción y no es tan habitual. Obviamente que en cierto sentido una excepción. Nosotros no recibimos habitualmente seres humanos que consumen tal cantidad de morfina como ella, ¿cierto? Pero este tipo de consulta, que se acerca bastante a la de ella, en parte la supera, porque acá ustedes van a poder constatar la cantidad de medicamentos que recibía simultáneamente, porque ahí está todo el listado, en el caso que hemos tomado como referencia general de este curso de uso racional, es un listado que fue construido a lo largo del tiempo por sucesivas indicaciones. En cambio, este caso va a mostrar la indicación simultánea. Ustedes lo pueden leer para obviar que yo se los lea. La educación simultánea, ¿entendí? Indicación. Ah. A lo mejor dije mal yo. No coordinado, digo A lo mejor dije mal. Usted observa que dice, también me operé de cadera, pero tengo ganas de bailar. ¿Puedo continuar? Sí. Un antidepresivo, mirtazapina. Un antipsicótico, risperidona. Un anticonvulsivante, ansiolítico, hipnótico, miorrelajante. Ahí tiene que estar el clonazepam, tiene que estar una benzodiazepina, no puede faltar. Un activador vascular, nimorregin. El acatinol. Una anfetamina, el Tamilam. ¿Tamilam? ¿Sí? ¿Para qué? Ay, porque está... Por eso, el síntoma que está ahí está aplicado con todo eso. ¿Sí? Tamilam es Un estimulante, claro, una anfetamina. Y porque estaba depresiva. Sí, tenía ganas de bailar. Por lo menos dice que tenía ganas de bailar. Sí. Y usted vino, se puso rubor, todo eso para recibirla. Posteriormente ¿Qué junto peso tenía? Porque el Tamilam era usado mucho y es usado para mucho adelgazar. Claro. en No me la recuerdo, nuba pero no estaba tan delgada. para adelgazar. Claro, no tan delgada. No recuerdo el peso. Lo tengo en la ficha y no lo traje acá, ¿no? Por eso me llamó la Sí, atención. sí. Junto al anterior, otro antidepresivo en lugar de la anfetamina, clorhidrato bupropión. Se lo sacaron al Tamilam y le indicaron después bupropión, que le hicieron la propaganda como medicamento para dejar de fumar. Lo cual es falso. Lo cual es falso. Junto a otro antidepresivo en lugar de Tamilam, la fluoxetina. Arconia, que no me recuerdo qué es, ahora no lo anoté ahí. El mismo día de la visita, yo suspendo nimorragin, clorhidrato bupropión, acatinol, no me recuerdo qué era el acatinol, y fluoxetina. Así que fíjense, 1, 2, 3, 4. No es para los movimientos, no es. No me acuerdo qué era el acatinol. A ver, fíjate si no está acá, vamos a ver. O el Sí, me parece que. Por ahí anda. A ver.
Y Erconia, no sé. Acatinol. Acá está la Acatinol 3, fíjate. Con K. El hijo al 31 del 5 informa que la madre no ha presentado ninguna desmejoría después de la suspensión del fármaco referido. Los 2 días inmediatos de la suspensión de los fármacos, la señora había experimentado una mejoría. Ojo, esto no quiere decir demasiado, pero es una muestra bien clara que aún suspendiendo 4, en primer lugar no ocurrió nada peor. ¿Comprende? Entonces la pregunta es ¿para qué 4 que yo suspendí? Así que vamos a contar cuántos eran, ¿no es cierto? Memantine. Es memantine, correcto. Es decir, que se lo dan supuestamente para mejorar la actividad. Neuroprotector, reactivador de Claro. las funciones psíquicas del motor. Bueno, vamos a ver todos los fármacos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues se lo sacaron. 7. 6. 7, 8. 8. Un joven de 30 años en sillón de ruedas. ¿Lo vimos este caso? No, está en. Creo que está en. 30 años, casado, 4 hijos, martillero público, instructor de karate. Está asociado a la medicina prepaga, que es esa que está ahí. Ingresa a una clínica privada el mes de mayo del 2005. Motivo de ingreso, corrección quirúrgica de cartílago nasal para mejorar la oxigenación en su práctica de karate. Se lo sugirieron, le dijeron, ¿por qué no te haces operar si respiras mejor cuando haces karate? Y se fue acordando con la propuesta que le hicieron. En realidad no tenía ningún motivo previo, fue una propuesta que le fueron haciendo y él pensó que podía convenir. Es un joven sano, constitución atlética, activo en su profesión y práctica del karate. Le dicen que la cirugía va a ser aproximadamente 1 hora, ingresando alrededor de las 8:30, podría retornar a su vivienda alrededor de las 11:30. El mes de junio, después aproximadamente de un mes de la intervención quirúrgica, nos consultan sus padres. Tras la consulta por parte de los padres, visitamos al joven de la vivienda, quien se encuentra en un sillón de ruedas en su habitación y no puede caminar. No recuerda absolutamente nada de lo ocurrido desde el momento que llegó a la clínica donde fue intervenido y hasta que regresó a su casa. Siente que la fuerza muscular de miembros superiores e inferiores ha disminuido en comparación con la que poseía antes de la cirugía. Recuerden que era instructor de karate. Puede comunicarse verbalmente, pero al pronunciar algunas palabras interrumpe la dicción durante escasos segundos para luego poder continuar el flujo de la conversación. Presenta una lesión en el cuello producto de una traqueostomía. Al solicitarle que se incorpore de su posición de sentado, lo hace con gran esfuerzo y logra mantenerse de pie, pero inmediatamente sus miembros inferiores evidencian mioclonía. Él se pone de pie y cuando está ahí empieza... una mioclonía detrás de la otra. No son exactamente así las mioclonías, ¿no? Pero más o menos para que ustedes se ubiquen. Al momento de la consulta de los padres recibía los siguientes fármacos: clonazepam, no podía faltar, 4 veces al día, un relajante, dicen ellos. Ácido valproico, 4 miligramos. 4 miligramos, 1 miligramo 4 veces al día, en total 4. Ácido valproico, 2000 miligramos diarios. Dicen ellos, un miorrelajante y un anticonvulsivante. Fíjense, ¿cómo lo separaron? Claro, porque se lo dijeron así, le damos un miorrelajante y le damos un anticonvulsivante. Esta dosis habría sido establecida en el momento del alta, ya que anteriormente la dosis habría sido la mitad. Bueno, este joven recibió midazolam, acá yo sinteticé todo,
pero tenemos todo escrito, todo el caso. Antes de la cirugía, durante la cirugía, pasó por varios comas después de la cirugía, incluido coma farmacológico, para que no convulsivara, porque no le podían parar las convulsiones que tenía. En definitiva, ya se moría, prácticamente estuvo como un mes internado por una cirugía de Le nariz. hicieron un prequirúrgico antes. Chile de nariz. Sí, la nariz. Claro, la nariz no tiene nada que ver con el resto, digamos. Claro, ahí está. ¿Tuvo algún episodio ahí? Primero le hacen midazolam como preanestesia. Igual que a la paciente que yo le comenté, que le hicieron la cirugía de nariz. Paciente, le comenté, ¿no? La paciente que yo atiendo. Ahora no, creo que se le comentó. Hace unos días, una semana. Ella atendemos con un colega psicólogo, se quiere hacer una cirugía de nariz, una señorita de 25, 26 años. Bueno, yo le había indicado divalproato de sodio. Sí, les conté. Sí, obvio. Sí. Y bueno, le indicaron midazolam, ya antes, le indican un par de días antes. Los días Y antes. después, durante la cirugía, le hacen midazolam endovenoso, con lo cual logran un dormir rápido y un despertar supuestamente rápido, porque es de acción breve, es el concepto.